Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Donald Airoví Cruz Jiménez y el día de hoy voy a hablar sobre la reforma agraria en el Perú, si fue beneficiosa o no fue beneficiosa dentro del país. En 1969, en un gobierno constituido y dirigido por el general Juan Velasco Alvarado, expidió y ejecutó una nueva ley de reforma agraria dentro del país. Lo hizo con el respaldo de la institución que era y que sigue siendo la más organizada del país, que son las Fuerzas Armadas. Con dicha reforma agraria, el gobierno del general Juan Velasco Alvarado culminó un ciclo el cual puso fin a un largo periodo en que las haciendas tradicionales se organizaban como sociedad y economía provincianas en gran parte del país. Fin que contribuyó en gran medida a la expansión de los mercados, aunque fuese incipiente en áreas rurales. El mejoramiento de la comunicación vial, que vinculó territorios aislados y permitió la circulación de bienes y de personas, el desplazamiento de la importancia de actividades económicas agrarias por otras de base urbana y las intensas movilizaciones campesinas. La reforma agraria se ejecutó sobre todo en la costa y en la sierra del país, las dos regiones con mayor población rural y mayores áreas de uso agropecuario. Entre junio de 1969 y junio de 1979 se expropiaron 15.826 fundos y más de 9 millones de hectáreas. La mayor parte de esta área fue adjudicada a 370.000 beneficiarios. Todos los latifundios y muchos predios de menor tamaño fueron expropiados. La clase terrateniente fue liquidada social y económicamente a la vez. Sobre el área de las haciendas fueron organizadas empresas asociativas, como cooperativas agrarias de producción, sociedades agrícolas con interés social. ¿Cuál era la finalidad de mantener la economía de escala y infraestructura de Regio y otras? También se adjudicaron tierras a otras asociaciones, grupos y comunidades campesinas y empresas de propiedad social. Solo una, solo una se reducía, la minoría de tierras fue entregada a dichos individuos. La radicalidad de la reforma puede ser mejor apreciada si se considera que 71% de las tierras de cultivo bajo riego que habían sido de propiedad privada fueron expropiadas y adjudicadas. Lo propio ocurrió con 92% de las tierras de cultivo dependientes solo de lluvias y 57% de pastos naturales. El porcentaje de beneficiarios, sin embargo, no fue espectacular. Dentro de esto, de mi punto de vista, considero que la reforma agraria en el Perú no fue beneficiosa. A continuación, defenderé mi postura con argumentos dentro de los aspectos político, económico y social. Desde la perspectiva política, la reforma agraria también fue un retroceso, ya que si tenemos en cuenta que el objetivo político de esta reforma agraria dentro del gobierno militar de las Fuerzas Armadas fue empoderar a las bajas campesinas y constituir en una base social amplia que el gobierno necesitaba para hacer crecer el país. Sucedió, sin embargo, el descontento del campesinado, que se mantenía y nunca constituyó un apoyo fuerte al gobierno militar. A continuación también hablaremos sobre el aspecto económico. Dentro del aspecto económico, hubo una serie de hechos no beneficiosos para el Perú. Con respecto a esto, el Instituto Peruano de Investigaciones, el IPE, nos menciona que la expropiación de la propiedad agrícola privada llevó a la informalización del sector agrícola, dado que se dio la destrucción de grandes haciendas y la dificultad en las cooperativas que llevaron a muchos trabajadores agrícolas a pasar al sector informal, reduciendo así la formación laboral en el país. Por otro lado, entre los años 1969 y 1970, como parte de la reforma agraria de Velasco, se expropiaron más de 9 millones de hectáreas de tierra, equivalentes a aproximadamente 15.826 lotes. A raíz de esto, se generó una deuda que aproximadamente asciende a 11 millones de hectáreas, las cuales fueron entregadas a cooperativas y comunidades agrícolas, donde después de la reforma se necesitaron más de 30 años o una generación incluso para alcanzar nuevamente el PIB. Asimismo, también la reforma agraria en el aspecto económico afectó a las inversiones extranjeras
puesto que se generó cierta preocupación, ya que planteaba incertidumbre sobre la propiedad de la tierra y la inversión agrícola en el país. Esto podía haber desincentivado la inversión extranjera dentro del sector agrícola peruano en ese periodo. La reforma agraria, desde el punto de vista social, tendría como objetivo expropiar grandes extensiones de tierras de los terratenientes y redistribuirlas dentro de los campesinos. Este proceso pretendía otorgar a los campesinos acceso a tierras propias, promoviendo la igualdad social al convertir a los peones y arrendatarios en propietarios. Sin embargo, la reforma agraria en el ámbito social no tuvo el resultado esperado, debido a la falta de preparación y recursos de los nuevos propietarios. Resultó en una disminución de la productividad agrícola en muchos casos. Incluso la creación de cooperativas agrícolas tampoco fue exitosa debido a la inexperiencia de muchos campesinos en su gestión. Como conclusión de este ensayo, tenemos que la reforma agraria en el Perú resultó radical en términos de redistribución de tierras, pero esa no fue una condición suficiente para lograr el desarrollo rural que se buscaba. La reforma agraria ha dejado de ser en el Perú un tema de agenda política y social debido al fracaso de empresas asociativas y su posterior parcelación en unidades familiares, las cuales consolidaron un campo con abrumada mayoría de pequeña agricultura. Sin embargo, también el Estado aún no ha realizado mayores esfuerzos para que ésta sea viable en un contexto de liberación de los mercados. Las políticas neoliberales se han orientado también a la estimulación de una agricultura que requiere inversiones imposibles de lograr, no solo por la pequeña, sino también por la gran parte de la mediana agricultura que existe en el Perú. También estaba destinada a orientar la producción hacia los mercados externos. Ello ha estimulado también una concentración todavía moderada de la propiedad de la tierra, particularmente de la costa. Así como la concentración de la inversión, hay un proceso de consolidación de una nueva polarización basada en la combinación de tierras y capitales. Mientras lo anterior sucede básicamente en la costa, una parte importante del gasto público orientado a las áreas rurales de las regiones como la selva y la sierra tiene un propósito principal, que es aliviar la pobreza con transferencias antes que contribuir a la implementación de una estrategia de desarrollo rural. El mercado no puede resolver estos problemas. En muchos casos forma parte de ellos. Su resolución pasa por una intervención sostenida del Estado para reorientar el proceso de la modernización del campo en el contexto de un modelo global de desarrollo incluyente y equitativo. Muchas gracias.